¿Dónde estuvo Jesús esos 3 días desde su muerte hasta su resurrección? ¿Qué pasó con él cuando terminó el drama visible de la cruz y expiró? ¿A dónde fue en espíritu y qué fue a hacer mientras su cuerpo descansaba en la tumba? Fue a los mismos infiernos a luchar con Satanás y sus huestes para quitarle las llaves del Hades y de la muerte, predicar el evangelio a los muertos, sacar de allí a los que creyeran y a limpiar las malezas del camino de la muerte para que no le tengamos más miedo a ella. Enfatizar en nuestros sermones los sufrimientos físicos de Cristo en la cruz como lo peor que ocurrió no es correcto ni justo. Es verdad que la cruz era una de las más horribles torturas antes de morir. La película La Pasión la describe muy bien, pero el sufrimiento físico no fue el sufrimiento máximo de Cristo. Además, Jesús no fue el único en el mundo ni en la historia que sufrió esa tortura pavorosa. Miles morían así en el Imperio Romano. Ese mismo día, otros 2 fueron crucificados y torturados como Jesús, y muchos de sus discípulos fueron luego crucificados de la misma manera. Lo que hace único al sacrificio de Jesús no es la agonía de la cruz, sino es el abandono temporario del Padre y su confrontamiento con el Rey de las tinieblas y príncipe de este mundo. Jesús sufre esos 3 días en los que todos nosotros hubiéramos sufrido en el infierno por la eternidad. Ya Dios había predicho ese horrible encuentro de su Hijo con Satanás en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente, pero no sin sufrimiento. Satanás estuvo primero contra Adán, luego contra el mundo antidiluviano, después contra Israel. Angustió al pobre Job, tentó a Jesús, zarandeó a Pedro, abofeteó a Pablo y anda continuamente como león rugiente, buscando a quien devorar. Sus demonios posesionan y atormentan a mucha gente. Se opone a Dios y a sus hijos en una lucha continua. Se abusa de nuestra libertad de escoger para tentarnos. Su éxito es hacernos caer en desobediencia, llenarnos de sentimiento de culpa, perder la fe, quitarnos nuestra estima personal, acusarnos ante Dios y condenarnos. Su gran victoria es llevarnos a su infierno. Él es nuestro archienemigo. Jesús dijo al diablo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Adán, Eva y nosotros, todos sus descendientes, sufrimos muchísimo en este mundo, que de un hermoso jardín se transformó en un infierno, lleno de enfermedades, violencia, guerras, plagas, maldad, droga, gobiernos corruptos, injusticia, desigualdad social, pobreza, raptos, accidentes, aire sucio y una forma horrible de morir de tumores, cáncer, diabetes, Parkinson, Alzheimer, etc. Esto es un infierno. Satanás es el príncipe de este mundo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Muchos dicen, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Guerras, niños raptados, villas miserias, enfermedades, plagas, injusticia, desempleo, tornados, inundaciones, sequías. Y yo digo, ¿qué esperan que suceda en el mundo gobernado por Satanás? Podríamos estar peor. No estamos peor porque Dios lo restringe. Pero a pesar de esto, tenemos grandes luchas con Él. Efesios 6 nos dice: porque nuestra lucha no es contra de seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pero Dios dijo que la descendencia de Eva un día le aplastaría la cabeza a Satanás, aunque con gran sufrimiento. Yo no sé por qué el énfasis del Edén es que Adán y Eva cayeron, fracasaron, y que Dios se enojó con nosotros, y que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz para apaciguar a Dios con su sangre. Los únicos protagonistas, Adán y Dios.
pero no se le da la importancia terrible que se le debe a la parte que tuvo Satanás, que fue crucial. Fue él quien incitó a Eva a desobedecer. Satanás se mostró como amigo de Eva, sin que ella se dé cuenta que era su peor enemigo, y la engañó. Hasta que Satanás apareció en la escena, todo andaba bien en el jardín. Dios visitaba a Adán y a Eva, tenía comunión con ellos, y Adán y Eva eran muy felices, hasta que llegó el diablo, Satanás. Jesús, para salvarnos, no solamente tuvo que nacer como nosotros de una mujer, sino también morir como nosotros e ir al mismo lugar de los muertos como todos los humanos. Durante su vida, Jesús enfrentó a Satanás como todo otro ser humano. ¿Recuerdan la tentación en el desierto? Pero en su muerte, al expirar en la cruz y dejar su cuerpo humano, Jesús descendió en espíritu a los infiernos, al mismo cuartel general de Satanás, a las partes más bajas de la tierra, al Hades, al Seol, el lugar de los muertos, donde iban los espíritus de las personas al morir. Jesús fue a enfrentar personalmente a Satanás, quitarle las llaves del infierno y soltar a los cautivos llevándolos a la gloria. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Cuando los creyentes ahora morimos físicamente o nos vamos del cuerpo, no vamos al Hades, sino directamente a estar con el Señor. Esos 3 días, entre su muerte en la cruz y su resurrección, Jesús ejecutó lo que Dios dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Jesús se separó de su cuerpo, pero él, su espíritu, estuvo haciendo lo que vino para hacer: herir a la serpiente en la cabeza. En el Antiguo Testamento, la salvación no estaba definida tan claramente como en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que los salvos vamos al cielo y nos salvamos del infierno. Para ellos el Hades o Seol era para todos. Los espíritus de todos los muertos estaban en el mismo lugar, en el centro de la tierra, porque para ellos morir era descender al Seol. La historia del rico y Lázaro sucede en el Hades. Lucas 16, 20 al 25. Los malos veían a los buenos y hasta se hablaban. Ese era el lugar de los muertos, y Satanás tenía las llaves de ese lugar. Allí es donde el espíritu de Jesús fue al separarse de su cuerpo físico, al mundo de los espíritus de los muertos, que era parte de las oficinas centrales del reino de las tinieblas, con una temperatura bastante elevada en el centro de la tierra. Allí estaban todos los espíritus de los muertos. Allí estaban todos los espíritus de los muertos, desde Adán hasta ese día. Allí estaban tanto los piadosos Abraham, Isaac, Jacob, etc., como los desobedientes del Antiguo Testamento. La gran pelea. Para despojar a Satanás de las llaves del infierno y de la muerte, tuvo que venir a su planeta e ir a enfrentarlo personalmente a su misma guarida. Jesús descendió a los infiernos. En Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Lo que hace estar a la humanidad en temor constante a la muerte durante toda la vida es no tener seguridad de salvación. Los que ya hemos hecho la paz con Dios gracias a Jesús, no tememos a la muerte. Ahora los que morimos no tenemos ningún temor. Jesús pasó por allí y puso todas las cosas en orden. Nosotros no vamos al Hades, sino a estar con Jesús. Colosenses 2:15. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14. Para que por medio de la muerte destruyera al que tenía dominio sobre ella, es decir, al diablo. Satanás es el rey de la muerte. Su morada está en el Hades, que es el lugar de los espíritus de los que mueren. Cada uno que llega, él lo encierra en sus celdas infernales.
Él pensó que Jesús, al hacerse verdadero hombre, sería como todos los demás al morir. Lo esperaría en el Hades, el mundo de los muertos, y lo pondría en una celda como a todos los demás que había preparado para él. Pero qué sorpresa cuando llegó Jesús. «Un momento», le dijo, «yo vine a quitarte las llaves del infierno y de la muerte. Vengo a despojarte de tu autoridad sobre los muertos». Jesús se enfrenta con la serpiente antigua y se arma una gran pelea. La pelea termina cuando Jesús hiere la cabeza de la serpiente y debilita a Satanás, de tal manera que hasta el creyente más débil ahora puede resistirlo. La lucha fue grande. Satanás, el león rugiente, y Jesús, el león de Judá, se enfrentaron a muerte. San Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Nuestro credo dice, descendió a los infiernos. A veces pensamos que el terremoto que se sintió cuando Jesús expiró fue su llegada revolucionaria al Hades, que está en el centro de la tierra. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, región de los muertos. Segunda de Timoteo, versículo 1. Nuestro Salvador Cristo Jesús abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es muy posible que todo esto quiera también decir que a través de Jesús nosotros mismos vencimos a Satanás en el Hades. Recuerden que fuimos crucificados con Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitados con Él, glorificados y hasta sentados en los cielos con Él. Todo esto en Cristo. La raza de Adán, o sea, la simiente de la mujer, la misma que fue seducida y engañada por Satanás, que somos nosotros, estaba representada en Cristo. Le acompañamos en su muerte, sepultura, resurrección, glorificación, y también la acompañaremos eternamente en los lugares celestiales. Y también la acompañaremos eternamente en los lugares celestiales. Al morir, Cristo, por decirlo así, nos llevó al Hades, y al resucitar nos hizo el comienzo de una nueva creación. Jesús nos personificó y se identificó con nosotros y en todos nosotros, además en todos los eventos que nosotros deberíamos haber sido los protagonistas. Por decirlo así, Cristo ya estuvo presente en Génesis con nosotros y nos llevó de la mano a la cruz con Él, al sepulcro, al Hades, y nos resucitó para unirse para siempre a nosotros como esposo y esposa. Vemos que a los habitantes del Hades, San Pablo en Efesios les llama cautivos, San Pedro les llama encarcelados. También dice, Primera de Pedro 4:6, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pareciera que hubo dos terremotos, uno cuando Jesús expiró y otro cuando resucitó. La tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos seguramente son los que respondieron al mensaje en el Hades, y el Señor los resucitó y los llevó a la gloria, y de paso visitaron a sus parientes. ¿Qué susto habrán llevado? Pero como dijo Pablo, llevó consigo a los cautivos. Desde ese momento en adelante, todos los creyentes al morir no van más al Hades, sino directamente a estar con el Señor. Parece que el Hades es ahora el lugar de los que mueren sin Cristo. Jesús pagó el rescate con su sangre, descendió a los infiernos y le quitó las llaves de la muerte, predicó el Evangelio a todos los que estaban en el Hades, desde Adán hasta ese día, y como muestra de que había vencido, Jesús resucita a los que le aceptaron en el Hades, y muchos de ellos, quizá los que habían muerto más recientemente y tenían familiares vivos, se les aparecieron a sus conocidos. No más superstición, el gato negro, romper un espejo, que alguien trabaje con nuestra foto, maldiciones, todo lo oculto, daños, trabajos, fetiches, amuletos, mala suerte, tirar las cartas, curanderos, maleficios. Somos y estamos libres de todo esto, no tenemos más miedo.
Gracias a Jesús, ahora los creyentes que morimos no vamos al Hades, sino directamente a estar con el Señor. Gracias a Jesús, no más temor a la muerte. Jesús abrió y alfombró el camino desde la tierra al cielo. Satanás ha sido vencido y Jesús nos dio su nombre para confrontarlo cuando nos ataca. Satanás se avergüenza cuando le nombramos a Jesús, pues se acuerda que lo derrotó y lo despojó legalmente de su autoridad sobre nosotros, pagando el precio de nuestro rescate, y que le quitó las llaves del Hades. Cuando resistimos al diablo, él huye de nosotros, y también nos libró del miedo a la muerte y de la esclavitud de la superstición. Somos libres y libres para siempre. Esta es mi aportación. Aleluya. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos el Evangelio de nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.